Mi nuera se volteó hacia la visita y dijo riéndose: «Ella todavía cree que manda aquí. Pobrecita, ni se da cuenta de que la casa ya no es suya». Me levanté del sofá despacio y me fui a mi cuarto sin responder. La notaría llamó a la mañana siguiente. Nunca imaginé que el sonido de mi propio corazón rompiéndose pudiera ser tan silencioso. Nadie más lo escuchó. Las copas siguieron chocando. La música no paró. Y mi hijo, mi Julián, sangre de mi sangre, bajó la mirada hacia su plato de canapés como si el diseño de la servilleta fuera lo más interesante del mundo. Fue en ese preciso instante, mientras caminaba por el pasillo que yo misma decoré hace 30 años, que entendí algo brutal. No había perdido mi casa por una firma o un papel. La había perdido mucho antes, el día que permití que la ingratitud entrara por la puerta principal disfrazada de necesidad. Antes de contarte cómo hice que esa risa de mi nuera se convirtiera en el silencio más helado que jamás hayas escuchado, necesito pedirte algo. Si alguna vez has sentido que diste todo por tu familia y te pagaron con desprecio, suscríbete a este canal. Aquí no nos callamos las verdades. Dale me gusta a este video si crees que el respeto a los padres es sagrado. Porque lo que voy a contarte hoy no es solo mi historia, es la revancha de todas nosotras. Esa noche celebrábamos el cumpleaños de Mónica. Celebrábamos es un decir, porque yo fui quien cocinó desde las 5 de la mañana. Preparé el mole poblano tal como le gustaba a mi hijo, hice las salsas, organicé las mesas en el jardín, pero cuando llegaron los invitados, sus amigas de la alta sociedad, o al menos eso creen ellas, Mónica me pidió, amablemente, que me sentara en la mesa del rincón. «Suegrita», me dijo con ese tono dulce que usa para dar órdenes, «mejor siéntese allá, cerca de la cocina, por si hace falta traer más hielo. Ya sabe, para que no se canse caminando tanto. Tengo 62 años, no 90. Trabajé 3 décadas levantando la cortina de mi negocio de telas en el centro. Sé cargar bultos, sé hacer cuentas y sé cuándo alguien me está tratando como a un mueble viejo que estorba. Pero me senté. Por Julián, siempre por Julián. Miré alrededor. Mi casa, esa que compré ladrillo a ladrillo con mi difunto esposo, ya no olía a mi hogar. Olía al perfume caro y empalagoso de Mónica. Habían quitado mis cuadros, habían pintado mis paredes color crema de un gris minimalista que parecía de hospital. Y allí estaba ella, Mónica, brillando como si fuera la dueña del mundo, presumiendo su jardín, su remodelación, su éxito. Fue entonces cuando una de sus amigas, una mujer con demasiadas joyas falsas, preguntó en voz alta: «Ay, Mónica, qué bárbara, qué ampliación tan divina le hicieron a la estancia. ¿Y tu suegra qué opina de tantos cambios?». Y ahí soltó la frase. Esa frase que se me clavó como una espina de nopal en la garganta. «Ella todavía cree que manda aquí. Pobrecita, ni se da cuenta de que la casa ya no es suya». Las risas de sus amigas fueron como bofetadas. Esperé. Juro por la Virgen de Guadalupe que esperé 3 segundos interminables a que mi hijo dijera algo. «No hables así de mi madre. Esta casa es gracias a ella». Algo. Pero Julián solo bebió un sorbo largo de su whisky. En ese momento, algo murió dentro de mí. Pero algo más peligroso nació. No lloré. Las mujeres como yo no lloramos delante de quienes nos quieren ver derrotadas. Me levanté con la dignidad de una reina sin corona, alicé mi falda y caminé hacia mi cuarto. Cerré la puerta con llave, el ruido de la fiesta seguía afuera, ajeno a mi dolor. Me senté en el borde de la cama y miré el teléfono fijo que tengo en la mesita de noche. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia fría, calculadora. Mónica creía que había ganado porque hace 6 meses firmé unos papeles. Ella pensaba que yo era una vieja ignorante que solo servía para cocinar y cuidar nietos imaginarios. Lo que Mónica no sabía, y lo que mi hijo convenientemente olvidó, es que yo leí cada letra pequeña de ese contrato antes de firmar. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Faltaban 9 horas para que abriera la notaría. Me acosté vestida,
mirando el techo, repasando mentalmente la conversación que tendría al día siguiente. No dormí. No podía permitirme el lujo de dormir cuando estaba a punto de dar la lección más grande de sus vidas. Cuando el primer rayo de sol entró por mi ventana, el teléfono sonó. No era una llamada cualquiera. Ese timbre sonaba a justicia. Respiré hondo, descolgué el auricular y escuché la voz grave del licenciado Alencar. Lo que me dijo en esa llamada hizo que, por primera vez en meses, una sonrisa se dibujara en mi rostro. Dicen que el amor de madre es ciego, pero yo diría que a veces es sordo y mudo también. Porque mi corazón me gritó, mi instinto me avisó, pero yo decidí taparme los oídos con tal de ver a mi hijo bien. Todo comenzó hace 2 años, no con una fiesta y humillaciones, sino con lágrimas. Irónico, ¿verdad? Mónica, la misma mujer que anoche se reía de mí con sus amigas ricas, llegó a mi puerta llorando como una Magdalena, cargando 2 maletas baratas y con la cara lavada. No parecía la dueña del mundo en ese entonces, parecía una niña asustada. Recuerdo que era un martes lluvioso. Julián, mi hijo, tocaba el timbre con esa desesperación que ninguna madre puede ignorar. Cuando abrí, los vi empapados. «Mamá, nos echaron del departamento», me dijo Julián con la voz quebrada. «El dueño vendió y no tenemos a dónde ir. Solo te pido unos meses, vieja, solo hasta que nos levantemos». ¿Qué hace una madre mexicana cuando su hijo le pide refugio? ¿Le cierra la puerta? No. Le abre la casa, le abre la alacena y le abre el alma. «Pasen, hijos, pasen. Donde come uno, comen 3», les dije. Y esa frase, que dije con tanto amor, terminó siendo mi sentencia. Mi casa no es una mansión, pero es mi orgullo. Está en un barrio que ha subido mucho de valor, un terreno grande que mi esposo y yo pagamos con sudor. Vale sus buenos 850,000 reales hoy en día. Tiene un patio hermoso, lleno de helechos y bugambilias que yo he cuidado por años. Era mi santuario de paz. Al principio, Mónica era una mosquita muerta. Ya saben, de esas que no rompen un plato. Se desvivía en agradecimientos. «Ay, doña Rosario, ¿qué haría sin usted? Usted es un ángel», me decía mientras me ayudaba a secar los platos, me preparaba té, me preguntaba por mis telenovelas. Yo llegué a pensar, mira qué suerte tuvo mi Julián, se consiguió una buena mujer. ¡Qué ilusa fui! No estaba siendo amable, estaba estudiando el terreno. Como un general antes de la invasión, estaba midiendo mis debilidades. El cambio fue sutil, casi imperceptible, como la humedad que se mete en las paredes. Primero fue un comentario inocente en la cocina. «Suegrita, esa cortina de flores, ¿no cree que ya está muy vieja? Le da un aire triste a la cocina. ¿Por qué no la quitamos para que entre más luz?» Yo, queriendo verla feliz y cómoda en mi casa, accedí. «Está bien, hija, quítala si quieres». Ese sí fue la primera grieta en la presa. Al día siguiente, no solo había cambiado la cortina, había movido la mesa del lugar. A la semana, mis cuadros de paisajes, esos que pintó mi padre, habían desaparecido de la sala. Cuando pregunté, Julián me contestó sin mirarme a los ojos. «Mamá, los guardamos en el depósito para que no se llenen de polvo. Mónica dice que el estilo limpio hace que la casa se vea más grande. Además, solo es temporal, ¿no?» Temporal. Esa palabra se convirtió en su escudo favorito. Pasaron 3 meses, luego 6. El negocio seguro, en el que Julián iba a invertir, nunca salía. Mientras tanto, yo veía cómo ellos llegaban con bolsas de tiendas caras, zapatos nuevos, perfumes importados. Yo seguía cocinando frijoles y arroz para estirar mi pensión, pensando que ellos estaban ahorrando cada centavo para su futuro hogar. Pero no. Estaban gastando en apariencias mientras vivían gratis en mi techo. Empecé a sentirme incómoda en mi propia sala. Si quería ver la televisión, Mónica ya estaba viendo sus series y bufaba si yo me sentaba al lado. Si quería invitar a una vecina a tomar café, Mónica ponía cara de asco y se encerraba en el cuarto. O peor, salía en pijama a la sala para que la visita se sintiera incómoda y se fuera rápido. Julián, mi niño, el que antes me defendía de todo,
ahora era una sombra. Cada vez que yo intentaba poner una regla o un límite, él me salía con el chantaje emocional. Mamá, por favor, Mónica está muy estresada. No empieces con tus cosas, tenle paciencia. Ella no está acostumbrada a vivir así. ¿Vivir así? ¿Cómo así? ¿Con techo, comida caliente y ropa lavada sin pagar un centavo? Pero yo callaba. Callaba porque no quería ser la suegra bruja de las historias. Callaba porque tenía miedo de que, si hablaba, mi hijo se alejaría de mí para siempre. Ese miedo, ese maldito miedo a la soledad, fue lo que les dio el poder. Pero hubo un día específico, en que la máscara de Mónica se cayó por completo. No fue por dinero, ni por la comida. Fue por algo que para muchos sería basura, pero para mí era mi historia. Ese día entendí que no solo querían mi espacio, querían borrarme del mapa. Llegué del mercado y vi la puerta del garaje abierta. Estaba lloviendo a cántaros. Y allí, tirado en el suelo, mojándose bajo la tormenta, estaba lo único que yo le había pedido a Dios que nunca me quitaran. Lo que vi me heló la sangre más que cualquier insulto. Corrí bajo la lluvia sin pensar en mis rodillas, ni en mi artritis, ni en que mis zapatos de tela se estaban arruinando en el barro. Allí, tirada como basura junto a las bolsas negras de desperdicios, estaba ella, mi Singer negrita. No era una simple máquina de coser. Era una reliquia de hierro forjado, con esos detalles dorados que ya casi no se ven. Era la herencia de mi abuela. Con esa máquina, cosiendo ajeno hasta las 3 de la mañana, pagué la universidad de Julián cuando mi esposo enfermó. Cada puntada de esa aguja había puesto comida en la mesa. Y ahora estaba ahí, boca abajo, recibiendo el aguacero como si fuera un trasto inservible. Intenté levantarla, pero el hierro mojado pesaba 1 tonelada. O tal vez era mi tristeza la que pesaba más. Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia. ¿Qué le hicieron?, grité al aire, abrazando el metal frío, manchándome la ropa de lodo. La puerta de la cocina se abrió. Mónica salió al porche. Estaba seca, impecable, con una taza de café humeante en la mano. Me miró desde arriba, con esa expresión de lástima fingida que me revuelve el estómago. «Ay, suegrita, por Dios, entre a la casa. Se va a pescar una pulmonía por esa cháchara vieja». «¿Cháchara?», sentí un fuego subirme por el pecho. «No es una cháchara, Mónica», le reclamé, con la voz temblando. «Es la máquina de mi abuela. Estaba en mi cuarto. ¿Quién les dio permiso de sacarla?» Julián apareció detrás de ella. Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero no lo suficiente como para bajar a ayudarme. Se quedó allí, bajo el techo seco, protegido por el brazo de su mujer. «Mamá, no hagas escándalo, los vecinos están mirando», dijo él, bajando la voz. «Mónica está redecorando el cuarto de visitas para que se vea más moderno. Esa máquina ocupaba mucho espacio y olía a aceite viejo. No combinaba con la vibra zen que queremos darle a la casa. Que queremos escuchar a mi hijo hablar en plural, excluyéndome de las decisiones sobre mi propio techo, fue el primer golpe. Pero lo que dijo Mónica después fue la estocada final. Ella tomó un sorbo de su café y dijo, con una calma escalofriante: «Además, doña Rosario, usted ya no cose, tiene la vista cansada. Pensamos que le hacíamos un favor sacando las cosas que ya no usa. Hay que soltar el pasado para dejar entrar energía nueva. Mañana pasa el camión de la basura. Si quiere la dejamos ahí o, si tanto la quiere, métala a su cuarto. Pero por favor, límpiela bien. No quiero lodo en la alfombra nueva». Arrastré la máquina yo sola hasta mi habitación. Me costó la vida, me raspé los brazos, pero no dejé que ninguno de los dos me ayudara. No quería que sus manos tocaran mi historia de nuevo. Pasé la noche limpiando cada pieza con un trapo viejo, secando el agua de los engranajes para que no se oxidara. Le pedí perdón a mi abuela en silencio. Al ver mi máquina arrinconada contra la pared, junto a cajas de cartón con mi ropa, porque Mónica también había ocupado la mitad de mi armario para sus abrigos de invierno, entendí el mensaje. No estaban redecorando,
estaban borrando mis huellas. Querían una casa que pareciera suya, donde yo fuera solo una visita incómoda que se quedó demasiado tiempo. Esa noche, Julián entró a mi cuarto. Pensé que venía a disculparse. Mi corazón de madre, tonto y esperanzado, quería creer que me diría: «Perdón, mamá, se nos pasó la mano». Pero no. Se sentó en la orilla de la cama, suspiró con ese aire de mártir que había aprendido de su esposa, y dijo: «Mamá, ya que estás despierta, necesitamos hablar de algo serio. Mónica y yo tenemos una oportunidad de inversión increíble. Un negocio que ahora sí nos va a sacar de pobres, pero necesitamos liquidez rápida». Me quedé helada. Apenas hace unas horas habían tirado mi pasado a la basura, y ahora venían a pedirme que empeñara mi futuro. Lo miré a los ojos y vi a un extraño, pero lo peor no era que me pidieran dinero. Lo peor es que yo, ciega de culpa y manipulación, estaba a punto de decir que sí, porque cuando te quitan tu valor emocional, es muy fácil que te quiten también tu valor económico. Y créanme, la máquina de coser fue solo el principio. Lo que me quitaron después no se podía limpiar con un trapo. Esa noche, sentada en el borde de mi cama con Julián, cometí el error financiero más grande de mi vida. No fue invertir en la bolsa ni comprar algo innecesario. Fue confiar en la palabra de un hijo que ya había dejado de ser mío hacía mucho tiempo. «Mamá, son solo 40,000 reales», me dijo, tomándome las manos con una fuerza que parecía cariño, pero que en realidad era desesperación. «Es para traer un contenedor de mercancía importada. En 3 meses te devuelvo el doble. Te lo juro por la memoria de papá». Mencionó a su padre. Sabía exactamente qué tecla tocar. Ese dinero eran mis ahorros de toda la vida. Era el colchón para mis medicinas, para si algún día me enfermaba y necesitaba una enfermera. Me dolió el estómago solo de pensar en ver esa cuenta vacía. «Hijo, es todo lo que tengo», susurré. Julián soltó mis manos y se puso de pie, fingiendo ofensa. «¿Ves? Mónica tenía razón, no confías en mí. Prefieres tener el dinero guardado bajo el colchón que ver a tu hijo triunfar». «Está bien, mamá, déjalo así, seguiremos viviendo de arrimados. La culpa, esa maldita culpa que nos inyectan a las madres». Fui al banco al día siguiente. Mis manos temblaban cuando firmé la transferencia. El gerente, don Roberto, que me conoce de años, me miró por encima de sus gafas. «Doña Rosario, ¿está segura? Es una suma fuerte». «Sí, Roberto, es para un negocio familiar», mentí, sintiendo un nudo en la garganta. Los primeros 2 meses, todo fue promesas. Ya viene la mercancía. El negocio va viento en popa. Pero el dinero nunca regresó. Lo que sí llegó fue el descaro. Mientras yo contaba las monedas para comprar mis pastillas para la presión o remendaba mis zapatos viejos para no gastar, ellos vivían como reyes en mi propia casa. Todos los días llegaban motos de delivery, pizza, sushi, hamburguesas gourmet. El olor a comida rápida inundaba la casa, pero nunca, ni una sola vez, me preguntaron: «Suegrita, ¿quiere un taco?». Yo comía arroz con huevo en la cocina, escuchando sus risas en la sala. Un martes, no aguanté más. Vi a Mónica entrar con bolsas de una tienda de marca exclusiva. Zapatos nuevos, otra vez. Me paré en el pasillo, bloqueándole el paso. «Mónica», dije, tratando de sonar calmada, «Julián me dijo que el negocio estaba difícil, que por eso no me han pagado la primera cuota. Pero veo que para zapatos sí hay liquidez». Ella me miró de arriba a abajo, con esa sonrisa cínica que ensayaba frente al espejo. «Ay, doña Rosario, no sea dramática. Estos zapatos son una inversión. Tengo que vestirme bien para las reuniones con los clientes. ¿O quiere que vaya en harapos? La imagen vende. Usted no entiende de negocios modernos. Entiendo de deudas, Mónica, y ese dinero era mi seguridad». Julián salió del cuarto, atraído por las voces. «Mamá, por favor», gritó, poniéndose del lado de ella como siempre. «Deja de presionarnos. Estás estresando a Mónica y eso afecta su creatividad. El dinero está invertido. Ya va a salir.
¿No puedes esperar un poco más? Eres mi madre. Se supone que debes apoyarnos, no cobrarnos como si fueras un banco. Me dejaron hablando sola. Esa noche cenaron langosta que pidieron de un restaurante de lujo. Yo cené té con galletas porque se me había acabado el gas y no tenía los 100 reales para pedir el cilindro nuevo. Y me daba vergüenza pedirles dinero a ellos, mi propio dinero. Me sentí pequeña, me sentí estúpida. Pero sobre todo, me sentí sola. Sin embargo, yo seguía pensando que eso era lo peor. Pensaba, bueno, al menos tengo la casa. Si todo falla, vendo la casa y me voy a un lugar pequeño. Ah, qué ingenua. No sabía que mientras ellos gastaban mis ahorros en lujos banales, ya estaban tramando el golpe final. No se conformaban con vaciar mi cuenta bancaria. Querían asegurarse de que, cuando yo muriera, o mejor aún, antes de que muriera, no quedara nada a mi nombre. Fue una tarde de domingo, con la excusa de un café en familia, cuando sacaron la carpeta azul. «Mamá», dijo Julián, sirviéndome una taza de café con una amabilidad sospechosa. «Estuvimos hablando con un abogado amigo de Mónica, y estamos muy preocupados por ti. Si te pasa algo, el gobierno se queda con todo por los impuestos. Tenemos que protegerte». La palabra «protegerte» en boca de mi hijo sonó dulce, pero era el veneno más letal que me habían servido hasta ahora. Lo que había dentro de esa carpeta azul no era protección. Era una sentencia de muerte en vida. Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía, «Hija, en los negocios y en el amor, papelito habla. Lo que no está escrito, se lo lleva el viento». Esa frase retumbaba en mi cabeza mientras entrábamos al despacho del licenciado Pineda. Pineda no era mi abogado. Era un amigo íntimo de la familia de Mónica. Un tipo con traje brillante, demasiada loción y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Doña Rosario, qué gusto», me dijo, extendiéndome una mano sudorosa. «Pase, pase, esto será rápido. Un mero trámite para que usted duerma tranquila». Julián se sentó a mi lado, nervioso, moviendo la pierna sin parar. Mónica, en cambio, estaba radiante. Ya se sentía dueña. Mientras el abogado sacaba los documentos, ella miraba muestras de pintura en su celular, murmurando cosas como «El gris perla quedará divino en la fachada». Ni siquiera habían firmado y ya estaban pintando mi casa en su imaginación. El abogado puso el altero de hojas frente a mí. «Aquí está, doña. Es una donación simple. Usted le pasa la propiedad a su hijo y a su nuera para evitar juicios sucesorios caros en el futuro. Firme aquí y aquí». Levanté la pluma. Mi mano pesaba. Julián me miraba con ojos de súplica. «Es por tu bien, mamá. Para que nadie te quite nada». Casi me río. «Para que nadie me quite nada», dijo el que me lo estaba quitando todo. Pero entonces mi instinto de comerciante, ese colmillo que desarrollé vendiendo telas durante 30 años, se despertó. No firmé de inmediato. Me ajusté los lentes y empecé a leer. «A ver, licenciado», dije despacio. «Déjeme leer las letras chiquitas». Mónica soltó un bufido impaciente. «Ay, suegrita, por favor. El licenciado Pineda es un profesional. ¿Va a desconfiar de él? Llevamos prisa. Tengo cita en el salón de belleza. La prisa es tuya, hija. La casa es mía». Le contesté sin alzar la voz y seguí leyendo. Fue en la página 4 donde me detuve. Había un párrafo sobre los derechos de los donatarios, ellos. Pero faltaba algo, faltaba mi seguridad. Levanté la vista y miré al abogado a los ojos. «Licenciado, aquí dice que la casa pasa a nombre de ellos hoy mismo, pero no veo la cláusula de usufructo vitalicio, y tampoco veo la cláusula de reversión». El abogado se puso pálido por un segundo, pero se recuperó rápido. Mónica dejó de mirar su celular. «¿Reversión? ¿Qué es eso?», preguntó ella, molesta. El licenciado Pineda carraspeó, tratando de minimizarlo. «Ah, doña Rosario, usted sabe mucho de leyes. El usufructo significa que usted puede vivir ahí hasta que falte. ¿Y la reversión? Bueno,
Es una formalidad rara que dice que si los donatarios cometen actos de ingratitud o insolvencia, la donación se cancela. Pero eso no hace falta ponerlo explícitamente. Somos familia, ¿no? Poner eso se vería feo, como si desconfiara. Miré a Julián. «Hijo, ¿tú me echarías a la calle?» «Nunca, mamá», exclamó él, ofendido. «Entonces no les importará que lo pongamos por escrito, ¿verdad?», dije con firmeza. «Si somos familia y hay amor, el papel no estorba». Mónica rodó los ojos, harta del drama. «Ay, póngale lo que quiera. Póngale que si no le damos un beso de buenas noches, nos quita la casa. Lo que sea, pero firmemos ya. Es un trámite. Ella solo quiere llamar la atención. Pobre Mónica. Su soberbia la cegó. Ella pensó que esas palabras, usufructo y reversión por ingratitud, eran solo caprichos de una vieja necia para sentirse importante. No entendió que eran candados legales. No entendió que yo estaba blindando mi vida. El abogado, presionado por Mónica para terminar rápido, tecleó las cláusulas a regañadientes. «Listo. Aquí está. Con usufructo y reversión. ¿Contenta?». Firmé. En el momento en que la tinta tocó el papel, sentí un frío en el estómago. Legalmente, la casa ya no era solo mía. Pero esa cláusula, esa pequeña cláusula 4B, era mi seguro de vida. Julián y Mónica salieron celebrando, hablando de ir a cenar champaña, con mi dinero, seguramente. Yo me quedé atrás, guardando mi copia del contrato en mi bolsa, doblándola con mucho cuidado. «Felicidades, nuevos dueños», susurré para mí misma mientras los veía subir al auto sin esperarme. «Disfruten mientras puedan». Regresamos al presente, a la fiesta de cumpleaños, a ese momento donde Mónica gritó a los 4 vientos que la casa ya no era mía. Ella creía que ese papel que firmé hace 6 meses era su corona, pero se le olvidó un detalle. Se le olvidó la cláusula de la ingratitud. Y lo que ella hizo anoche frente a todos sus invitados, eso no fue solo una grosería. Legalmente, fue su sentencia. La mañana siguiente, cuando el licenciado Alencar, mi abogado, el de verdad, me llamó, me confirmó lo que yo sospechaba. Mónica había cometido un error fatal. No solo me había humillado, había intentado hacer algo con la casa a mis espaldas que activaba la trampa que yo misma había puesto. «Doña Rosario», me dijo Alencar por el teléfono, «¿está sentada? Porque lo que descubrí en el registro público esta mañana, esto cambia todo el juego. Volvamos a esa noche, a la fiesta. Porque ahora que saben lo que firmé y lo que sufrí, entenderán por qué mis manos no temblaban de miedo, sino de una furia helada. La casa estaba llena de extraños, amigos de Mónica, gente bien, con sus camisas de marca y sus risas huecas. Nadie me saludó. Para ellos, yo era parte del decorado, o peor, la señora del servicio. De hecho, uno de los invitados, un tipo joven con un reloj enorme, me extendió su copa vacía cuando pasé cerca. «Señora, ¿me rellena esto con hielo?», me dijo, sin siquiera mirarme a la cara. Lo miré. Quise decirle, «Esta es mi casa, joven, y ese hielo lo pagué yo». Pero mi hijo estaba cerca. Julián me vio. Vi en sus ojos ese destello de vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿De que su madre fuera confundida con la empleada? ¿O vergüenza de no tener el valor de decir, «Es mi madre, ten respeto»? Julián simplemente se dio la vuelta y se puso a reír de un chiste que no escuché. Ese silencio de mi hijo fue el sonido más fuerte de la noche. Me retiré a la cocina, mi único refugio. Pero incluso allí, Mónica entró como un torbellino, retocándose el labial en el reflejo del microondas. «Suegrita, apúrese con los bocadillos. La gente tiene hambre y usted está aquí pasmada. Ah, y por favor, no salga con ese delantal viejo a la sala. Se ve horrible. Quíteselo antes de servir». Me quité el delantal, lo doblé despacio sobre la mesa. Sentí una calma extraña. No esa calma de paz, sino la calma que precede a un terremoto. Salí a la sala. Me quedé cerca del sofá, ese sofá donde arrullé a Julián cuando tenía fiebre.
ese sofá donde lloré la muerte de mi esposo. Y entonces ocurrió, el momento exacto. La amiga de Mónica preguntó por la casa. Mónica, con una copa de champaña en la mano, ebria de poder, soltó la frase: «Ella todavía cree que manda aquí. Pobrecita, ni se da cuenta de que la casa ya no es suya. Es cuestión de tiempo para que la mandemos a un lugar más adecuado para su edad». Risas, carcajadas. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón, fue mi paciencia, fue mi papel de víctima. Miré a Mónica, miré sus zapatos caros comprados con mis ahorros, miré a Julián, cobarde y silencioso, y entendí que ya no tenía familia. Tenía enemigos durmiendo bajo mi techo. Me di la vuelta, no grité, no hice un escándalo. Caminé hacia mi cuarto con la cabeza en alto, sintiendo las miradas en mi espalda. «Ay, ya se ofendió». Escuché decir a Mónica a lo lejos: «Mejor, así no estorba». Cerré la puerta de mi habitación. El ruido de la música se amortiguó, pero la humillación seguía vibrando en las paredes. Me senté en la cama, no encendí la luz. En la oscuridad busqué mi agenda telefónica. Mis dedos pasaron por los números de emergencias, de familiares lejanos, hasta que se detuvieron en la letra A. Alencar, abogado, no el amigo de Mónica, el mío, el que ha llevado los asuntos de mi familia desde hace 20 años, el que me advirtió que no firmara, pero que, cuando vio que yo estaba decidida, me ayudó a redactar la cláusula secreta con un guiño de complicidad. Miré el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Mañana, susurré a la soledad de mi cuarto. Mañana se acaba el recreo. No dormí. Pasé la noche escuchando cómo la fiesta se apagaba, cómo los invitados se iban, cómo Mónica y Julián subían borrachos y felices, creyendo que habían ganado la lotería. Escuché sus risas en el pasillo. «Ya es nuestra, amor, por fin», decía Mónica. «Sí, rían», pensé. «Disfruten esta noche, porque es la última noche que dormirán tranquilos». Cuando amaneció, me bañé, me puse mi mejor traje sastre, ese color azul marino que usaba cuando iba a negociar con proveedores difíciles, y me senté frente al teléfono. A las 8:00 am en punto, marqué. El teléfono sonó 2 veces. «Bueno, doña Rosario», contestó la voz ronca de Alencar. «Licenciado», dije, y mi voz sonó tan fría que hasta yo me desconocí. «Es hora. Ejecute la cláusula. Quiero mi casa de vuelta, y quiero que les duela». Lo que Alencar me respondió me dejó helada, pero de satisfacción. Resulta que Mónica, en su infinita avaricia, había intentado hacer una jugada maestra el día anterior, justo antes de la fiesta. Una jugada que, sin saberlo, había activado la trampa legal antes de lo que yo esperaba. «Doña Rosario, qué bueno que llama. Porque ayer intentaron hipotecar la propiedad, y al hacerlo sin su firma, cometieron fraude. Proceda, doctor, sin piedad». Esas 4 palabras salieron de mi boca con una facilidad que me asustó. Al otro lado de la línea, el licenciado Alencar soltó una risita seca. «Con gusto, doña Rosario. Ya mandé al notificador. Estará ahí en menos de 1 hora. Lo que su hijo y su nuera hicieron ayer, ir al banco a intentar hipotecar una casa que tiene una reserva de dominio, eso es fraude, aquí y en China». Se les cayó el teatrito antes de empezar la función. Colgué el teléfono. Me miré al espejo. Ya no vi a la anciana cansada que servía bocadillos. Vi a la mujer que levantó un negocio de la nada, la que peleó con proveedores, la que sobrevivió a crisis y devaluaciones. Me alisé la falda de mi traje sastre, me puse mis perlas, esas que Mónica decía que eran de vieja, y me eché mi perfume favorito. Olía a sándalo y a victoria. Salí de mi cuarto. La casa era un desastre. El suelo estaba pegajoso por el alcohol derramado, había servilletas sucias por todos lados, y el olor a cigarro y encierro era insoportable. Era el escenario perfecto de su decadencia. Caminé hacia la cocina taconeando fuerte. Quería que me escucharan. Mónica apareció arrastrando los pies. Llevaba una bata de seda mal amarrada, el maquillaje corrido como un mapache y una cara de cruda que no podía con ella. Al verme,
frunció el ceño, tapándose los ojos por la luz que entraba por la ventana. «Ay, doña Rosario», gimió con voz pastosa. «¿Por qué tanto ruido?» «Baje la voz, que me estalla la cabeza». «¿Y por qué está vestida así? ¿Va a un velorio o qué?» Sonreí, una sonrisa amplia, tranquila, que la desconcertó. «No, Mónica, no voy a un velorio, al contrario, hoy es un día de renacimiento. Estoy esperando una visita importante». «¿Visita?», bufó ella, sirviéndose agua directamente de la jarra. «Espero que no sean sus amigas de la iglesia. No estoy de humor para aguantar viejitas rezando. Dígales que vengan otro día». En ese momento entró Julián. Se veía aún peor que ella. Pálido, ojeroso. «Mamá, por favor», empezó a decir, pero se detuvo al verme. Se quedó mirándome como si fuera una desconocida. Hacía años que no me veía arreglada así. Hacía años que no me veía poderosa. «Te ves bien, mamá», murmuró, confundido. «¿Vas a salir?» «No, hijo. Me quedo. Los que van a salir son otros». Mónica soltó una carcajada sarcástica, aunque le dolió la cabeza al hacerlo. «Ay, Julián, tu mamá y sus acertijos. Seguro va al médico. Oye, suegrita, ya que está tan arreglada, cuando regrese pase comprando unos chilaquiles, ¿no? Nos morimos de hambre y no hay nada en el refri». Me acerqué a ellos. Los miré con una mezcla de lástima y asco. «Los chilaquiles se los van a tener que comprar ustedes, querida. Y sugiero que ahorren su dinero. Lo van a necesitar». El ambiente cambió. El aire se puso denso. Mónica dejó el vaso de agua en la mesa y me miró con los ojos entrecerrados. Su instinto de víbora le avisó que algo andaba mal. «¿Qué le pasa? ¿Por qué nos habla así?», preguntó, ya con tono agresivo. «Acuérdese de quién manda aquí». Justo cuando iba a contestarle, justo cuando iba a decirle que su reinado de terror había durado lo que dura un suspiro, sonó el timbre. No era un timbre normal. Sonó fuerte, insistente, autoritario. Julián se sobresaltó. «¿Quién es a esta hora?», preguntó nervioso. «Abre, hijo», le dije con suavidad, sentándome en la cabecera de la mesa, el lugar que Mónica me había prohibido ocupar. «Creo que es para ustedes». Julián caminó hacia la puerta. Escuché el murmullo de voces graves. Escuché la palabra notificación judicial y desalojo preventivo. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Mónica. Se quedó paralizada en la cocina, mirándome. Y yo simplemente me serví una taza de café, le di un sorbo largo y disfruté del espectáculo. El abogado entró, seguido de 2 actuarios. La trampa se había cerrado. Dicen que no hay mejor cura para la resaca que un buen susto. Y a mi hijo se le bajó la borrachera en un segundo. Julián leía el documento, pero sus ojos se movían de un lado a otro sin comprender, como si las letras estuvieran en otro idioma. «Mamá, ¿qué es esto?», balbuceó, con la voz convertida en un hilo. «Aquí dice, revocación de donación por causa de ingratitud y tentativa de fraude». Mónica, que estaba en la puerta de la cocina, corrió y le arrancó el papel de las manos. «A ver, dame eso. Seguro es una broma de tu madre», gritó, histérica. Sus ojos recorrieron las líneas y su cara pasó del rojo furia al blanco papel. «Esto es ilegal», chilló, volteándose hacia el licenciado Alencar. «Nosotros somos los dueños, tenemos las escrituras. Mi abogado dijo que la casa ya estaba a nuestro nombre». El licenciado Alencar, un hombre alto, canoso y con una paciencia infinita, se ajustó la corbata y dio un paso adelante. «Señora, su abogado cometió el error de principiante de no explicarles la diferencia entre nuda propiedad y propiedad plena». Sacó otra carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa, justo encima de las manchas de vino de la noche anterior. «Ustedes tenían la nuda propiedad», explicó Alencar con voz calmada, pedagógica, casi disfrutando el momento. «Pero doña Rosario conservó el usufructo vitalicio. Eso significa que ella tiene el uso y disfrute total de la vivienda mientras viva. Ustedes no pueden vivir aquí sin su permiso. Y mucho menos
Intentar hipotecarla. Julián tragó saliva. Se acordó. Fuimos al banco ayer, susurró mi hijo, mirando al suelo. Queríamos pedir un préstamo sobre la casa para pagar unas deudas de juego de Mónica. Ahí estaba. La verdad siempre sale a la luz. No era una inversión. Eran deudas de juego y tarjetas de crédito reventadas. Mónica había estado gastando dinero que no tenía, apostando a un estilo de vida que no podía pagar, y pensó que mi casa sería su cajero automático. Exacto, continuó el abogado. Y al intentar grabar la propiedad a espaldas de la usufructuaria, activaron la cláusula de reversión automática. Básicamente, firmaron su propia renuncia. La donación ha sido cancelada. La casa vuelve a ser 100% de doña Rosario. ¿Y ustedes? Bueno, ustedes están allanando morada. Mónica soltó una risa nerviosa, de esas que preceden a un ataque de locura. No, no puede ser. Yo remodelé esta sala. Yo cambié el piso. Gasté dinero en esta posilga. Gastó dinero en una propiedad ajena sin autorización. Le corregí yo, hablando por primera vez desde mi silla. Y hablando de dinero, Mónica. Me levanté. Caminé despacio hasta quedar frente a ella. Ya no me veía pequeña. Me sentía gigante. Ustedes vivieron aquí 2 años gratis. Comieron de mi mesa. Gastaron mi luz, mi agua, mi gas. Y encima me pidieron 40,000 reales prestados que se fueron en zapatos y apuestas. Mónica retrocedió un paso, chocando con la pared. ¿Y qué? ¿Nos vas a cobrar la renta, vieja tacaña? Escupió con veneno, aunque le temblaba la barbilla. No, la renta no, dije suavemente. Les voy a cobrar todo. El abogado sacó un tercer documento. Tenemos aquí un reconocimiento de deuda firmado por su esposo, sumado a los daños y perjuicios a la propiedad. Legalmente, ustedes no son dueños, son inquilinos morosos, y tienen 24 horas para desalojar, o la fuerza pública los sacará. Ah, y sobre la deuda. Si no pagan los 65,000 reales que deben antes del viernes, procederemos al embargo de sus bienes, incluyendo ese coche nuevo que está estacionado afuera y que, según mis registros, todavía está a nombre de Julián. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de una mosca. Mónica miró a Julián, esperando que él hiciera algo, que gritara, que me golpeara, algo. Pero Julián estaba derrotado. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, llorando. No lloraba por mí. Lloraba porque sabía que el coche era lo único que le quedaba para aparentar ser alguien. Mónica, al ver que su barco se hundía, intentó la última carta. La carta de la manipulación emocional. Se tiró al suelo, se agarró de mis piernas y empezó a sollozar falsamente. ¡Suegrita! Por favor, no nos haga esto. Creo que estoy embarazada. No puede echar a su nieto a la calle. Miré hacia abajo. Miré a la mujer que ayer se reía de mí con sus amigas. Y por un segundo, dudé. ¿Y si era verdad? ¿Y si había un bebé? Pero entonces recordé las cajas de vino. Recordé el cigarro en su mano anoche. Una embarazada no fuma ni bebe como cosaca. Me solté de su agarre con un movimiento seco. «Levántate, Mónica. No ensucies mi traje». Me volví hacia el abogado. «Licenciado, ¿cuánto dijo que era la deuda total? Porque creo que se nos olvidó sumar el precio de mi dignidad». Cuando Mónica vio que sus lágrimas de cocodrilo no funcionaban, se transformó. Esa dulzura empalagosa de suegrita desapareció en un segundo, revelando la verdadera cara que yo había intuido, pero me negaba a ver. «¡Eres un monstruo!», me gritó, señalándome con un dedo que tenía la uña postiza rota. «Echar a tu propia sangre a la calle. Julián, dile algo, defiéndeme». Pero Julián estaba hundido en el sofá, pálido como un muerto. Él sabía lo que significaba un embargo. Él sabía que el castillo de naipes se había derrumbado. «Mamá, el coche no», balbució mi hijo, ignorando a su esposa. «El coche es lo único que tengo para ir a trabajar.
Bueno, para ir a las reuniones. Todavía debo 30 cuotas. El licenciado Alencar abrió su carpeta nuevamente, implacable. Señor Julián, precisamente por eso actuamos rápido. Sabemos que usted tiene deudas con el banco también. Si doña Rosario no asegura el cobro ahora, ustedes se declararán insolventes mañana. Y mi clienta no va a perder ni un centavo más. Mónica se rió, una risa histérica y fea. ¿Y qué nos van a quitar? Si no tenemos efectivo, el negocio está parado. Entonces se procederá al embargo de bienes presentes, dijo el abogado con frialdad técnica. El vehículo SUV modelo 2024, que está afuera. Los equipos electrónicos de última generación que compraron con el dinero de inversión. Y, por supuesto, tienen hasta las 6:00 p.m. para desalojar el inmueble con sus pertenencias personales. Solo ropa. Nada de muebles, porque según las facturas que tengo aquí, la mayoría fueron comprados con la tarjeta de crédito de doña Rosario que ustedes tomaron prestada. Yo miraba la escena desde mi lugar en la mesa. Sentía una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor, porque nadie pare a un hijo para verlo fracasar así. Pero alivio, un alivio inmenso de saber que ya no era la víctima. Mamá. Julián se levantó y caminó hacia mí. Intentó tomar mi mano, pero yo la retiré suavemente y la puse sobre mi regazo. Mamá, perdóname. Nos equivocamos. Pero no nos hagas esto. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero para un depósito de alquiler. Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo amaba, pero que ahora estaban vacíos de dignidad. Hijo, le dije con voz firme, sin que me temblara el pulso, cuando llegaste hace 2 años pidiendo ayuda, te abrí la puerta, te di mi cama, te di mi comida, ¿y cómo me pagaron? Tratándome como un estorbo. Tirando los recuerdos de tu padre a la basura, Mónica intervino, furiosa. ¡Ay! Ya vas a empezar con el drama de la abuela sufrida. Supéralo. El mundo es de los vivos, Rosario. Me levanté. Golpeé la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó en toda la sala y los cayó a los dos. Tienes razón, Mónica. El mundo es de los vivos y yo estoy muy viva. Caminé hasta quedar frente a ella. Ella era más alta, pero en ese momento yo me sentía de 3 metros. Dijiste anoche, delante de todos tus amigos ricos, que yo no mandaba aquí, que esta ya no era mi casa. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Tienes razón, yo no mando, yo soy la dueña, y en mi propiedad no admito parásitos. Mónica abrió la boca para insultarme, pero en ese momento se escuchó el ruido de un motor pesado afuera. El sonido inconfundible de una grúa. Julián corrió a la ventana. ¡No! ¡Mamá, por favor! ¡Es la grúa! ¡Deténlos! El licenciado Alencar miró su reloj. Es el procedimiento estándar, joven. El coche garantiza parte de la deuda de 65,000 reales. ¿El resto? Bueno, ya veremos cómo lo pagan trabajando. Ver cómo se llevaban ese coche lujoso, ese símbolo de su estatus falso, fue el golpe de realidad que necesitaban. Mónica se desplomó en el sillón, llorando de verdad esta vez. Lloraba por su imagen, lloraba porque sabía que tendría que volver al barrio humilde del que tanto renegaba, pero esta vez sin el glamour de la nuera rica. Me acerqué a ellos por última vez. Tienen 6 horas, les dije. Empaquen. Y Mónica, llévate tus cuadros minimalistas. Voy a colgar los paisajes de mi padre otra vez. Me di la vuelta y me fui a mi cuarto. No me quedé a verlos hacer las maletas. No quería ver la miseria en la que se habían convertido. Cerré la puerta y por primera vez en 2 años respiré aire limpio en mi propia casa. Pero la historia no termina aquí. Porque aunque recuperé mi casa, tuve que aprender a vivir con el silencio que dejaron y con la lección final que la vida me tenía preparada. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos aquella tarde, la casa quedó en un silencio absoluto. Muchos le tienen miedo al silencio. Dicen que la soledad es mala consejera. Pero esa noche, sentada en mi sillón, que por fin estaba en su lugar original, descubrí que el silencio no pesa cuando está lleno de dignidad.
Pasaron los meses. Al principio, me costó. No voy a mentirles. Hubo días en los que extrañé el ruido, incluso extrañé las peleas, porque una madre siempre extraña a sus hijos, aunque sean ingratos. Miraba las habitaciones vacías y sentía el eco de lo que pudo haber sido una familia feliz. Pero luego miraba mi máquina de coser. La había restaurado. Limpié el óxido, aceité los engranajes y le puse un tapete nuevo tejido por mí. Ahora brillaba en la esquina de la sala, orgullosa, como un soldado que sobrevivió a la guerra. Ella y yo éramos iguales, un poco golpeadas, un poco oxidadas por las lágrimas, pero seguíamos funcionando perfectamente. Sin embargo, esa casa grande y vieja, ya no era mi hogar. Estaba llena de fantasmas. En cada rincón veía la cara de desprecio de Mónica o la espalda encorvada de mi hijo obedeciendo órdenes. Así que tomé una decisión radical, una decisión que la Rosario de antes jamás hubiera tomado. Vendí la casa. La vendí bien, a una pareja joven que prometió llenar el jardín de flores y niños. Con los 900,000 reales de la venta, pagué mis pequeñas deudas, aseguré mi seguro médico y me compré este departamento. Es más pequeño, sí, pero es mío, y lo mejor, tiene vista al mar. ¿Y ellos? Bueno, las noticias vuelan en el barrio. Me contaron que Julián y Mónica viven en un kittinete, un estudio diminuto en la periferia. Tuvieron que vender el coche para pagar la deuda que tenían conmigo y con el banco. Mónica tuvo que ponerse a trabajar de recepcionista en una clínica y dicen que ya no se ríe tanto. Julián consiguió empleo en un almacén. La vida, en su infinita sabiduría, les dio la lección de humildad que yo no pude darles con mimos. Ayer sonó mi teléfono. Era Julián. Hacía 6 meses que no hablábamos. «Mamá», me dijo, y su voz sonaba cansada, vieja. «¿Cómo estás? Me enteré que te mudaste frente a la playa. ¡Qué bien! Oye, vieja, te llamaba porque... Bueno, Mónica y yo hemos cambiado. Queríamos saber si podíamos ir a visitarte un fin de semana. Ya sabes, para ver el mar, para estar en familia». Cerré los ojos. Escuché el sonido de las olas rompiendo abajo. Sabía lo que venía después de la visita. Pedir dinero, pedir quedarse, pedir perdón sin cambiar de conducta. Respiré hondo, con esa brisa salada llenándome los pulmones. «Hijo», le contesté con dulzura, pero con una firmeza inquebrantable. «Me da gusto que estén trabajando, de verdad, pero mi casa ahora es mi santuario, y por ahora mi agenda está llena». «¿Llena? ¿Con qué, mamá? Si estás sola», replicó él, casi ofendido. Sonreí. «Estoy ocupada viviendo, Julián. Mi dinero y mi tiempo ahora están viajando conmigo. Estoy recuperando los años que pasé cuidando a los demás. Los quiero, y rezo por ustedes todos los días. Pero aprendí que para quererlos bien, primero tengo que quererme a mí. Aprende a ganarte lo tuyo, hijo. Te hará hombre», colgué. No sentí culpa. Sentí paz. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Ya no soy la suegrita, estorbo. Ya no soy la pobrecita a la que le quitan la casa. Soy Rosario. Soy dueña de mi destino, de mi cuenta bancaria y de mi tranquilidad. A veces, la familia no es la sangre que llevas en las venas, sino la paz que llevas en el alma. Y si para tener paz tienes que podar algunas ramas del árbol genealógico, que así sea. Y tú, que me escuchaste hasta el final, dime la verdad. ¿Habrías tenido el valor de ejecutar esa cláusula y echar a tu propio hijo a la calle? ¿O crees que fui demasiado dura? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber si alguna vez has tenido que poner límites así de dolorosos. Y por favor, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y dale like. Aquí compartimos historias reales, de mujeres reales que aprendieron que la dignidad no se negocia. Soy Rosario, y hoy brindo con este café, por nosotras.